Solución pacífica de controversias. Las controversias internacionales. La sociedad internacional en la que vivimos se caracteriza principalmente por su heterogeneidad y diversidad. Además, vivimos en una sociedad independiente y que ésta está en cambio continuo. Como consecuencia, se producen conflictos sociales que la sociedad internacional tiene que asimilar. Se puede decir que surge un conflicto cuando surge una oposición de pretensiones suficientemente exteriorizada que es susceptible de poner en peligro la paz social. En el caso de los conflictos internacionales, el antagonismo de interés se produce mayoritariamente, pero debido a que nos encontramos en una sociedad en continuo cambio, nos vamos a encontrar que el derecho no se va a adecuar a los continuos cambios implícitos en la sociedad internacional. Normalmente, las situaciones de hecho van por delante de las situaciones de derecho. De este modo, el derecho se limita a señalar límites cuya transgresión se considera jurídicamente inaceptable. Así que el derecho internacional establece dos normas de obligado de cumplimiento. 1. Los estados tienen el deber de arreglo pacífico y de las controversias internacionales. 2. Los estados se abstendrán en el arreglo de sus controversias de la amenaza o el uso de la fuerza. La Carta de las Naciones Unidas enuncia entre los propósitos de la organización mantener la paz y seguridad internacionales. Artículo 1, párrafo 1, y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. 2. Para lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir quebrantamientos de la paz. Así establece, los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y seguridad internacionales ni la justicia. Artículo 2, párrafo 3 y 4. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatibles con los propósitos de las Naciones Unidas. Artículo 2, parte 4. La Carta de Naciones Unidas no solo formula la obligación del arreglo pacífico de las controversias internacionales, sino que dedica todo un capítulo 4, artículo 33 a 38, el arreglo pacífico de las controversias internacionales. La regulación de los procedimientos de arreglo pacífico de las controversias es muy anterior a la Carta de la ONU. Ya se hacía referencia a este tema en las convenciones de La Haya de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales. Pacto de la Sociedad de Naciones, Protocolo de Ginebra de 1924 para la solución pacífica de las controversias, que no llegó a entrar en vigor, y el Acta General para el Arreglo Pacífico de las Diferencias Internacionales de 1928. Pero como obligación general, esta no va a cristalizar el derecho internacional hasta la Carta de la ONU. 3 son los principios que inspiran la obligación de los estados de arreglar pacíficamente las controversias internacionales. 1. La obligación de comportamiento, que supone que un estado no puede negarse a arreglar pacíficamente una controversia, ya que si lo hace estaría cometiendo un acto ilícito internacional. 2. Los estados deben comportarse de buena fe y con espíritu de cooperación. Deberán encontrar un arreglo pronto y justo, y si no lo alcanzan, por el medio inicialmente elegido, deberán tratar de arreglar la controversia por otros medios pacíficos que las partes hayan acordado. 3. El arreglo pacífico de las controversias internacionales se basa en la igualdad soberana de los estados y será conforme a la libre elección de los medios. Esto supone que pueden recurrir a la negociación, a los buenos oficios, a la mediación, a la investigación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial o organizaciones internacionales regionales o universales, sin que ninguno prevalezca sobre el otro. Pueden elegir cualquiera de los mecanismos existentes para la solución pacífica de las controversias. Las clases de controversias internacionales. La doctrina ha distinguido tradicionalmente dos clases de controversias internacionales. 1. Las jurídicas. Son aquellas que pueden ser resueltas mediante la aplicación del derecho vigente. Son aquellas controversias en las que las partes discuten un derecho recíproco y por tanto solo serían susceptibles de un arreglo judicial. De este tipo serían aquellas que versen sobre la interpretación del tratado, cualquier cuestión de derecho internacional,
hechos que constituyan la violación de un derecho internacional, reparaciones por el quebrantamiento de una obligación internacional. 2. Las políticas. Son aquellas cuya solución requiere una modificación del derecho en vigor. Si las partes no cumplieran obligaciones en vigor y tratasen de modificar el derecho, se trata de una controversia política, ya que el tribunal no puede legislar sino aplicar el derecho vigente. No es posible hacer una distinción radical, ya que toda controversia presenta un matiz político y dimensión jurídica. La inmensa mayoría de diferencias entre los estados tiene carácter mixto. No es posible que, debido a la existencia de una diferencia política, el tribunal se niegue a resolver las cuestiones jurídicas que oponen las partes. Sin embargo, existe una simetría entre la naturaleza de la controversia y el procedimiento de arreglo más adecuado para resolverla. El Consejo de Seguridad deberá tomar una consideración de las controversias de orden jurídico. Por regla general deberán ser sometidas por partes de la Corte Internacional de Justicia, y las partes deben valerse de los procedimientos de arreglo adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia. La desconfianza existente en las relaciones internacionales hace muy difícil determinar con precisión y objetivamente en qué casos una controversia tiene carácter jurídico, y es por tanto susceptible de ser resuelta mediante la aplicación del derecho, y en esos casos, por el contrario, el carácter político del conflicto no permite o más bien dificulta la intervención de un tribunal arbitral o de la Corte Internacional de Justicia. La actitud de las partes no puede ser ignorada. Los conflictos políticos no admiten más que soluciones políticas, que no incumban a órganos jurisdiccionales, sino a órganos políticos y en última instancia a los estados. Y es la voluntad de los estados, y no la naturaleza de una controversia internacional, la que decide finalmente su carácter justiciable o no justiciable. No hay que olvidar que el principio de libre elección de los medios de arreglo, que se basa en la independencia e igualdad soberana de los estados. Esto significa la libertad de las partes de recurrir a un procedimiento no jurisdiccional, incluso cuando se trate de una controversia jurídica. Ahora bien, los únicos procedimientos que por su imparcialidad favorecen realmente la igualdad soberana y la independencia de los estados son precisamente los medios jurisdiccionales, el arbitraje y el arreglo judicial. Los estados pequeños o débiles encuentran mayores garantías en el arbitraje y en el arreglo judicial, ya que son órganos independientes los que van a resolver la controversia mediante la aplicación del derecho, y sin embargo, es paradójico que se suelen rechazar este tipo de medios jurisdiccionales. Procedimientos del arreglo pacífico de las controversias. Pueden ser clasificados en una función de los siguientes criterios. 1. Pueden ser procedimientos de autosolución, cuando se confía el arreglo exclusivamente de las partes en controversia, la negociación, y los procedimientos de la heterosolución, que se suponen la intervención de un tercero, o sea, buenos oficios, mediación, investigación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a organizaciones internacionales, universales o regionales. En función de la naturaleza del tercero que interviene, cabe distinguir entre a. Arreglo de controversias en marco institucional, Corte Internacional de Justicia, Organización Internacional, Universal o Regional. B. Arreglo pacífico de controversias mediante procedimientos no institucionales, o sea, arbitraje, buenos oficios, mediación, comisión de investigación, comisión de conciliación. 2. Procedimientos en que la solución se intente mediante la aplicación del derecho, es decir, procedimientos jurisdiccionales, como el arbitraje, el arreglo judicial, y procedimientos en los que la solución de la controversia se buscan al margen de la aplicación del derecho, a través de procedimientos no jurisdiccionales o políticos, como buenos oficios, mediación, investigación y conciliación. Las soluciones alcanzadas a través de procedimientos jurisdiccionales son obligatorias para los estados partes en la controversia, mientras que las soluciones obtenidas a través de medios políticos o no jurisdiccionales no obligan en principio a los estados en parte de la controversia. Procedimientos no jurisdiccionales de arreglo. La esencia de los procedimientos no jurisdiccionales reside en la aceptación por las partes del resultado del arreglo de la controversia, ya se trata de una solución convenida directamente por ellas en el curso de la negociación o determinada por un tercero. Tanto las partes como el tercero no establecen una solución basada exclusivamente en el derecho,
sino en el conjunto de circunstancias jurídicas y de hecho presentes en la controversia. Los procedimientos no jurisdiccionales son los siguientes: la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. La negociación es un procedimiento no jurisdiccional de autosolución en el que el arreglo pacífico se confía exclusivamente a las partes sin intervención de terceros. La negociación diplomática es un excelente medio para el arreglo pacífico de las controversias y de prevención del nacimiento de conflictos potenciales. El recurso de la negociación es una exigencia de los hechos, ya que es difícilmente concebible al que los estados partes no intercambien puntos de vista y manifiesten sus pretensiones, aunque solo sea para determinar en qué discrepan. En la práctica suelen tener carácter previo al recurso a cualquier otro procedimiento de arreglo. La negociación es un medio flexible aplicable a cualquier tipo de controversia, que permite exponer directamente y con entera reserva puntos de vista y las propuestas de una parte y otra, y a través del compromiso alcanzar con prontitud un resultado por el cauce del acuerdo internacional. Como consecuencia, todo el Estado se ve obligado a aceptar el inicio de las negociaciones que otro Estado le propone para el arreglo de una controversia existente entre los dos. Esto no quita que una de las partes manifieste que no existe tal controversia o que posea el alcance que la otra le atribuye. Para que la negociación se desarrolle de un buen modo es necesario que se cumplan unos principios. En la negociación opera el principio de igualdad soberana de los estados. De este modo, una parte no puede utilizar la amenaza ni la coerción sobre la otra parte, ni puede imponer sus propuestas para que la otra parte las acepte. Cada una de las partes debe abstenerse en el curso de la negociación de realizar cualquier acción unilateral que agrave la controversia o que le haga obtener posiciones de ventaja. Esto es una consecuencia del principio de buena fe al que se refiere la Carta de las Naciones Unidas. La buena fe obliga a negociar con vistas a llegar a un acuerdo. Como mínimo deben tener la intención de llegar a un acuerdo. Los buenos oficios y la mediación. Este tipo de procedimiento se caracteriza por la intervención de uno o varios estados, con la finalidad de facilitar el diálogo entre las partes y encontrar fórmulas de entendimiento que sean aceptables para una y otra. Intervención que puede iniciarse a petición de ambas partes por iniciativa de una potencia amiga que es aceptada por ellas. En el caso de los buenos oficios, el tercer estado trata de establecer o restablecer el contacto entre las partes, bien mediante reuniones conjuntas o visitas a una y a otra, y transmitir las propuestas de una a la otra, sin tomar parte en las negociaciones. Es por tanto un cauce de comunicación entre las partes, aunque ejerce influencia para que se eliminen los puntos de divergencia entre ellas y puedan negociar un arreglo. La función del tercer estado en la mediación va mucho más lejos, pues se halla facultado para proponer a las partes una base de acuerdo, sin carácter obligatorio para éstas. Es decir, teniendo en cuenta las posiciones de las partes, presenta una propuesta para el arreglo de las controversias sobre las que ellas tendrán que pronunciarse, y a partir de dicha propuesta tratará de lograr el acuerdo entre estas. Aunque a nivel teórico la distinción entre buenos oficios y mediación es clara, en la práctica es difícil separar uno y otro medio de arreglo pacífico. Es frecuentemente que el tercer estado ejerza las dos funciones al mismo tiempo, reuniendo a las partes a negociar, interviniendo en las conversaciones y proponiendo soluciones de arreglo. Para evitar que el tercer estado aproveche la ocasión para tutelar sus propios intereses, los buenos oficios y la mediación no son llevados a cabo solo por los estados, sino también por personalidades distinguidas o representantes de instituciones internacionales. Esta línea de cambio fue abierta por el Tratado de Buenos Oficios y Mediación, hecho en Buenos Aires en 1936 y continuada por el Tratado Americano de Arreglo Pacífico o Pacto de Bogotá en 1948. Un ejemplo de mediación cabe señalar la del Papa León XII en el asunto de las Carolinas entre España y Alemania, habiendo sido la primera quien se inclinó por este tipo de arreglo, la de Francia entre España y Estados Unidos, tras la guerra de 1898. España también
ha actuado como mediadora. En lo que se refiere a la práctica más reciente, tenemos que señalar 2 casos en los que se alcanzó el éxito: la mediación de la Santa Sede entre Chile y Argentina en el asunto de Canal de Beagle, convenida por las partes en el asunto de Montevideo de 1979, y la de Argelia entre Estados Unidos e Irán. La investigación. Este modo de arreglo de conflictos internacionales es denominado también determinación de los hechos o encuesta. Es una creación original de la Conferencia de Paz de La Haya, a partir de una iniciativa rusa, y partiendo de los resultados de la Comisión de la Investigación creada en 1904, con ocasión del incidente de Dogger Bank, en el que una escuadra rusa atacó a unos barcos de pesca británicos al confundirlos con torpederos japoneses. La segunda conferencia de paz introdujo disposiciones más elaboradas, que también encontramos en tratados más recientes como el Pacto de Bogotá en 1948 o el Convenio Europeo para el Arreglo Pacífico de las Controversias de 1957. Tal como se estableció en el Convenio de La Haya, el procedimiento de la investigación posee las siguientes características. Su finalidad es la de esclarecer una cuestión de hecho en disputa entre las partes mediante un examen completo, objetivo e imparcial. Se trata de un procedimiento facultativo, pues las comisiones de investigación se constituyen por medio de un convenio especial y su informe. Tratándose de procedimientos no jurisdiccionales, no tienen carácter obligatorio. Aunque es de señalar que los Estados Unidos, a través de una serie de tratados bilaterales denominados Bryan, concertados a partir de 1913, intentaron perfeccionar el sistema estableciendo el carácter obligatorio del procedimiento. El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá, se refiere igualmente a la investigación, pero combinándola con la conciliación. La conciliación es un procedimiento relativamente reciente en la solución de conflictos internacionales. Aparece en la práctica internacional a partir de 1919, especialmente después de que la Asamblea de la Sociedad de Naciones adoptara una resolución recomendada a los estados concluir tratados constituyendo comisiones de conciliación. De este modo, en diversos tratados de arreglo de controversias concluidos en el periodo ginebrino, la conciliación fue utilizada como un procedimiento previo, en combinación con el arbitraje o el arreglo judicial, en función de la distinción entre litigios políticos o litigios jurídicos. Mientras que el arbitraje o el arreglo judicial se consideraban como los procedimientos más adecuados para las controversias jurídicas. La conciliación parecía ser el procedimiento más idóneo para las controversias políticas. La conciliación es un procedimiento dirigido a promover la solución de controversias internacionales mediante el examen de la controversia por parte de una comisión compuesta por individuos, la cual busca conducir a las partes a un entendimiento proponiendo términos de acuerdo no vinculantes. El recurso a la conciliación es facultativo, pero las partes pueden convenir en un tratado o cláusula de un tratado en vigor, entre ellas que tengan un carácter obligatorio. Por lo que respecta a la composición de la comisión, la fórmula más comúnmente adoptada es que esté compuesta por 5 miembros, de los cuales cada estado parte designa uno entre sus propios nacionales, siendo elegidos los 3 restantes de común acuerdo entre nacionales de terceros estados. De todos modos, la práctica nos muestra muchas otras fórmulas. En cuanto a las funciones de la comisión podemos señalar 2. Dilucidar las cuestiones en litigio, recabando a este fin la información adecuada y conciliar a las partes, para que éstas lleguen a un arreglo. El informe que la comisión debe presentar al finalizar su trabajo es concebido como el instrumento para la conciliación. Respecto a la utilidad de la conciliación, se estima que puede jugar un papel especialmente importante en el sector tradicionalmente reservado al arbitraje y al arreglo judicial. Esto es respecto a las controversias jurídicas. Al eliminar las reticencias de los estados ante los procedimientos jurisdiccionales que terminan con una decisión de carácter obligatorio, lo que se evidencia, por ejemplo, en la inclusión de la conciliación en ciertos convenios multilaterales generales, como el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, el Convenio sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales, los convenios sobre su sucesión de Estados
o la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. En cuanto a la práctica reciente sobre este procedimiento, cabe citar, entre otros casos, la actuación de una comisión de conciliación franco-marroquí y para la delimitación de la plataforma continental en el área entre Italia y Jan Mayen, Islandia, Noruega, en 1981. La conciliación opera hoy en un contexto diferente, el de las organizaciones internacionales, universales y regionales. Estos son ejemplos de solución pacífica de controversias en el ámbito de las relaciones internacionales. Martí Ahtisaari en el conflicto de Aceh. La mediación del expresidente finlandés Martí Ahtisaari en el conflicto de Aceh constituye a un ejemplo de cómo un ex jefe de Estado puede marcar la diferencia. Con el apoyo de Crisis Management Initiative, CMI, organización civil que preside actualmente, Ahtisaari planteó a las partes una solución intermediaria entre la independencia y la integración que satisfazo sus necesidades e intereses. El Memorando de Entendimiento de agosto de 2005 entre el gobierno de Indonesia y del Movimiento Libre de Aceh, GMA, garantizó a la provincia rebelde una autonomía avanzada, poniendo fin a 30 años de conflicto armado en Indonesia, en el que murieron casi 15.000 personas. Junto a la habilidad persuasiva del mediador, un factor decisivo para cambiar el panorama de conflicto tuvo que ver con el devastador tsunami del 2004, tras el cual las partes flexibilizaron sus posiciones políticas a favor de la reconstrucción del país. Otro hecho decisivo fue el consenso internacional de Ahtisaari, fraguado en torno a su propuesta, gracias al cual la Unión Europea envió su primera misión de monitoreo a Asia en el marco político europea de seguridad y defensa, para la supervisión de la implementación del acuerdo. A esta misión se sumaron 5 naciones de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. El panel de Ahtisaari en la solución del conflicto de Aceh le valió el Premio Nobel de la Paz en el 2008. Teniente Lázaro en Sudán. En Sudán, sin embargo, el responsable de encaminar el proceso hacia la paz fue un militar, respaldado por la Agencia Intergubernamental para el Desarrollo. El teniente general Lázaro, enviado especial de Kenia, logró tras su nombramiento en el 2001 que el gobierno de Jartum y el Ejército Popular de Liberación de Sudán aceptaran una solución transitoria. Esta se basó en la formación del gobierno de unidad que permitiera gozar de 6 años de autonomía a la región del sur hasta la celebración de un referéndum de autodeterminación en el 2001. Protocolo de Machacos, 2002. Una solución audaz, muy similar a las planteadas por las mismas fechas por el enviado personal del secretario general de la ONU, James Baker, para superar el conflicto de Sahara Occidental entre Marruecos y el Frente Polisario, Acuerdo Marco y Plan de Paz, que en este caso no prosperaron. Aunque la crisis de Darfur hizo peligrar el proceso, el fin a 21 años de guerra civil se certificó en Nairobi en 2005. Las partes se comprometieron a aceptar el resultado del referéndum, que arrojó un apoyo del 98% a la independencia del sur. La figura de Lázaro fue enlazada por su imparcialidad, neutralidad y honestidad por ambas partes. Álvaro de Soto en El Salvador. Otro caso de éxito lo encontramos en El Salvador, donde el representante especial del secretario general de la ONU, el diplomático peruano Álvaro de Soto, jugó un papel fundamental en las negociaciones que ayudó a poner fin a la guerra civil en el país centroamericano. Mediante sucesivas rondas entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en San José, la Ciudad de México y Nueva York, logró pequeños compromisos en materia de derechos humanos, seguridad, justicia, verdad, reparación, propiedad de la tierra y verificación del alto del fuego. Todos estos acuerdos desembocarían en la firma de la paz en Chapultepec, México, en 1992, que contempló una amnistía general. Un factor decisivo para el éxito de esta mediación se explica por el empate militar de las partes, que les obligó a negociar.
La influencia ejercida por el grupo de Contadora, formado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, para promover la paz en Centroamérica, y el nuevo contexto internacional surgido tras la desintegración soviética también contribuyeron al desenlace de un conflicto nacido fundamentalmente por motivaciones ideológicas. Andrea Riccardi y Matteo Zuppi en Mozambique. En Mozambique encontramos otro ejemplo, en cuyo caso convergieron mediadores gubernamentales y religiosos con sus distintas técnicas de resolución de conflictos. En efecto, el proceso avanzó hacia la solución cuando en 1990 la comunidad de San Egidio se ofreció para mediar, junto al gobierno italiano y la Iglesia Católica mozambiqueña, en el conflicto político y civil que desde la independencia del país en 1975 enfrentaba al Frente de Liberación en el gobierno y al grupo guerrillero Resistencia Nacional. Andrea Riccardi y Matteo Zuppi trabajaron desde la informalidad y la discreción, sin ejercer presión sobre las partes para construir puentes de entendimiento mutuo y generar un clima de respeto, confianza, perdón y reconciliación. Esta vía informal, paralela a la negociación política, fue decisiva para la firma de la paz en 1992, donde lo significativo del acuerdo no fueron los protocolos y principios sobre formación de partidos políticos y elecciones, sino el reconocimiento mutuo por ambas comunidades como hermanos, compatriotas y miembros de una única y gran familia mozambiqueña. George Mitchell en Irlanda del Norte. En el proceso de Irlanda del Norte, la metodología aplicada fue justamente la opuesta al caso anterior de El Salvador. El mediador estadounidense de origen irlandés, George Mitchell, respaldado por el presidente Bill Clinton, representó una lista de normas de conducta relativas al uso de medios exclusivamente pacíficos y democráticos para lograr objetivos políticos, principios de Mitchell. A la vez, estableció 3 principios muy simples para conducir el proceso y consolidar los avances: consenso suficiente, consentimiento paralelo y principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Aunque el proceso que condujo a la paz definitiva ya había comenzado mucho antes de su llegada en 1996, se consideraba que su metodología, además de inspirar posteriores procesos de paz, fue determinante para avanzar en las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Viernes Santo en 1998. El texto contempló, entre otros acuerdos, la creación en Irlanda del Norte de órganos de autogobierno, legislativo y ejecutivo, e instituciones compartidas, el Consejo Británico Irlandés y el Consejo Ministerial Norte-Sur. En conclusión, la mediación es un proceso lleno de obstáculos donde la experiencia y la profesionalidad del mediador resultan vitales para conducir un conflicto bélico hacia la paz. El respaldo internacional, el reconocimiento como interlocutor legítimo y el conocimiento del conflicto, la creatividad, la capacidad persuasiva y el carácter conciliador de cada uno de ellos fueron elementos claves para la resolución de estos conflictos.